לא ינום, הנה לא ינום, ולא יישן, שומר ישראל. Shabbat Shalom a todos y a todas. Qué alegría. Estamos para hablar de más una parashá, una porción con muchos versículos, muchas cosas especiales del Señor. Yo soy Benjamín Serber desde Israel y tengo conmigo un hermano querido desde Argentina. Hermano Fabián, Shabbat Shalom, ¿cómo están las cosas? Shabbat Shalom, Beni, qué bueno poder verte nuevamente, vernos en este ingreso al Shabbat y también compartir este tiempo junto a tantos queridos hermanos, amigos, youtubers, espectadores. Shabbat Shalom. Qué bueno, qué bueno. Entonces, tenemos para esta parashá, es parashá Shoftim. Shoftim en hebreo es jueces. Esta parashá, esta porción está en el libro de Devarim, que es palabras, cosas, Deuteronomio en español, 16, capítulo 16, hasta versículo 18 y hasta 21, Deuteronomio 21, 9. 16, 18 hasta 21, 9 de Deuteronomio es la porción de la Torá. Después tenemos el libro de profeta Isaías en la Haftará, Isaías 51, 12 hasta 52, 12. Después tenemos en Brit Hadashah, en la parte de la nueva alianza, Atos de los Apóstolos, Maaseh Ashlichim, 3, capítulo 3, 22 a 23. Y después tenemos Tehilim, Salmos 17. Es una parashá que habla de jueces, de hombres separados para trabajos muy importantes desde la parte del pueblo, ya conducido prácticamente para la tierra de Israel. Y esta parashá habla algo muy importante en Deuteronomio 16, 20, cuando empieza, así está empezando la parashá, habla la justicia, solamente la justicia seguirás, en Devarim 16, 20. ¿Por qué? Porque una nación que el pueblo es separado de Dios, el pueblo judío, empezando por el pueblo judío para después toda la humanidad. El Señor puso en un pueblo, una creación de un pueblo, y ahí miramos en Shemot, en Éxodos 19:6, que habla una nación de sacerdotes y un pueblo santo. Entonces, miramos una nación separada de sacerdotes, de un pueblo santo, con preceptos, estatutos para hacer justicia. Pero justicia es algo muy delicado, porque muchas veces alguien hace juicio de algo que no es correcto. Entonces, miramos que la Torá puso no 2 o 1, no 1, a partir de 3. Entonces, 3, 5, 7 ímpares para que dos personas tienen problema de hacer algo jueces, entonces hay otra persona más. Entonces, miramos las cosas de Dios siendo con jueces. Esos están haciendo sentencias, mirando la Torá y haciendo
los jueces haciendo mirando la Torá y haciendo justicia. Entonces, algo muy delicado, pero muy importante. Entonces, quería escuchar un poco, hermano Fabián, desde Argentina, ¿o qué puedes hablar más sobre este asunto tan amplio y tan delicado que es jueces, justicia con las acciones de otras personas? Un tema tan amplio y tan delicado como estás diciendo. Sí, yo creo que esta palabrita plural en hebreo, shoftim, o jueces, creo que uno de los grandes conflictos que está atravesando la humanidad, pero desde hace mucho tiempo, es justamente la falta de justicia, con todo lo que eso implica. Cuando no hay justicia, no hay paz, y ahí podríamos seguir hablando, tantos pueblos confundidos, tantas personas desanimadas, deprimidas, buscando una respuesta, pero cuando hay falta de justicia es tan complicado. Y la realidad es que el hombre juzga con ciertos parámetros o con ciertas características conforme a cómo esté su corazón. Lamentablemente, más que justicia, en esta humanidad hay mucha injusticia, porque el corazón del hombre es engañoso, porque las características de aquellos que tienen que ejercer la justicia o juzgar, mejor dicho, no lo hacen conforme a los parámetros que el Señor nos muestra aquí en su palabra. El Señor se encarga de detallar y hacer mucho hincapié acerca de que aquellos que van a juzgar tienen que tener características. Las menciona justamente a partir de este capítulo 16 de Devarim. Allí menciona de Deuteronomio las características que tiene que tener un juez para ejercer un justo juicio en todas las órdenes. Más abajo comienza a hablar en el capítulo 18 acerca de juzgar los casos de hechicería, los casos de adivinación, los casos de idolatría, con todo lo que eso implica. Hablábamos en el programa anterior, muchos piensan que idolatría es ir detrás de algún dios con minúscula, de algún dios falso, pero también hay muchas maneras de ejercer idolatría cuando no le damos a nuestro Dios el lugar que Él tiene que ocupar, cuando nos llenamos de ocupaciones, que puede ser algo personal, puede ser el estudio mismo, puede ser un deporte. Y quiero aclarar que no estamos diciendo que eso esté mal, todo lo contrario, solo que cuando interfiere el lugar que debe ocupar nuestro Dios, ahí eso se puede convertir o transformar en una idolatría. Es un tema también muy amplio, pero como esta parashot tiene una serie de pasajes que tenemos aquí anotados, también en lo que tiene que ver con lo que dice Isaías, el profeta Isaías, en la porción tenemos el capítulo 51 desde el versículo 12. Y justamente ahí estaba leyendo donde dice el Señor hablando. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Qué importante en este Shabbat reconocer que nuestro Dios es Dios de toda consolación. En el Brit Hadashah es como que agranda este concepto y dice que nuestro Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es decir, que podemos acudir a Él para ser consolados, y una vez que somos consolados, podemos nosotros a la vez consolar a otros. Me encuentro con muchas personas que lo que pretenden o lo que quieren hacer es ayudar a otros
consolar a otros, pero realmente si no hemos recibido el consuelo de Dios, eso es muy delicado, porque muchos lo que trasladan es su propio sentimiento, su propio pensamiento, lo que ellos creen, pero cuando recibimos el consuelo de Dios, de gracia recibimos, y de gracia podemos nosotros consolar a otros. Y esta parashot tan maravillosa en este mismo libro de Isaías, pero ya en el capítulo 52, en el versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Qué interesante que no dice qué hermosos son los cabellos o la cabeza o las manos, dice los pies de aquellos que se encargan de alguna manera en esos tiempos que fue escrita esta palabra. Los pies era el instrumento que el Señor utilizaba para enviar a sus mensajeros. Y en este tiempo, claro, esos pies puede ser una señal como esta a través del canal YouTube, a través de un medio tecnológico. Lo importante es que el Señor se deleita de aquellos que trasladamos en medio de un mundo que permanentemente está dando malas noticias en los noticieros. Hay crisis, enfermedades, pestes, guerras. Sin embargo, el Señor dice: cuán hermosos son los pies de los que llevan, ahí la palabrita que utiliza es en griego evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Y es de alguna manera lo que queremos trasladar también en este espacio, ingresar a un nuevo Shabbat con buenas noticias, pero no inventadas por el hombre. Esto no es algo que se le ocurrió a Beni, que se me ocurrió a mí. No, esto es conforme lo que dice la palabra de Dios. Entonces, que seamos esos trasladadores, aquellos que llevamos y compartimos estas buenas noticias. Luego tenemos una porción en el Brit Hadashah, en el libro de Hechos, se dice en español, Hechos capítulo 3, versículo 22 y versículo 23. Pero ahí, de alguna manera, lo que está diciendo es que así como Moisés fue el instrumento que utilizó el Señor en la Torá, allí en la antigüedad, para liberar a su pueblo, hoy nuestro libertador, Yeshua, es aquel que te puede libertar de cualquier clase de esclavitud. Lamentablemente también la humanidad está esclavizada. Esto tampoco lo estoy inventando. Dice la palabra que el príncipe de la potestad que opera en los aires tiene las mentes tomadas de muchas maneras, con muchas ocupaciones, distrayendo a las personas. El aumento de la ciencia hace también que el amor de muchos se vaya enfriando, que aumente la maldad y todo lo que esto trae. Sin embargo, nosotros podemos descansar en que nuestro libertador, Yeshua, conforme lo que dice la palabra, dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que hay otras clases de libertades. Muchos piensan que son libres, pero yo pregunto, ¿será que verdaderamente lo son? Sin embargo, en el Mesías, en el Mashiach, podemos ser verdaderamente libres. Y para ir redondeando, tenemos Teilim, Salmo 17, versículo 15. Y de alguna manera lo que está diciendo aquí David, el salmista, es: estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estamos hablando de un rey que prácticamente tenía todo lo que él anhelaba, todo lo que él deseaba. Era un rey que disponía de todo. Sin embargo, a pesar de todo lo que él tenía, él está declarando aquí que él va a estar satisfecho, él va a estar
pleno, cuando realmente despierte a la semejanza de nuestro Creador. Qué maravillosa esta parashot, y volviendo al principio, yo creo que necesitamos clamar para que se levanten en estos tiempos en las diferentes naciones, en los diferentes lugares, shoftim, jueces, que tengan la capacidad de juzgar no conforme a lo que ellos piensan, no torciendo el derecho, no favoreciendo al mayor o al que más dinero tiene o al que ellos piensan que tienen que favorecer, sino que sea un juicio conforme al corazón de nuestro Señor. Amén, amén. Un Señor que Él cuida de nosotros. Mira cada cosa que pasamos con detalles. Detalles que la Torá en esta parashá, para hacer la conclusión, habla también de muchos aspectos de conducta que tenemos que tener. Él estaba hablando también con el pueblo de Israel, preparando para entrar en la tierra de Israel. Él habla de la nación cuando hay una guerra. El pueblo de Israel, antes de entrar en Israel propiamente, ya estaba con muchos enemigos. Entonces, después que entró en Israel, hoy también, entonces sabemos que el Señor es el guarda de Israel. Entonces, Él puso instrucciones para nosotros. Mira, la Torá, la instrucción del Señor, habla cómo tenemos que hacer en la guerra. Entonces, no temer los enemigos, jamás. Muchas veces lo enemigo no es un país con otro país, lo enemigo es nuestros pensamientos, nuestras luchas. Entonces, saber que el Señor es más grande que todo lo que pasamos. El Señor es mayor que el enemigo todopoderoso. ¿A cuál Señor estamos mirando? ¿A cuál Señor estamos nos prostrando los días? El Señor es más que todo, más fuerte que todo. Y ahí tenemos que no ponemos temer. No temer es que el Señor dice. Y dar una oportunidad para el enemigo de hacer paz. Esto habla también de la guerra para Israel. Entonces, tenemos que buscar siempre la paz, el amor, y Yeshua nos enseña que los enemigos tenemos que amar, porque amar el amigo es muy fácil. Entonces, Yeshua hace una ley, algo muy más espiritual, muy más amplio de cómo es el amor y cómo hacemos la paz. Que podamos todos los días buscar esta verdadera paz, la verdadera paz que es más que todo entendimiento, la paz que para todos, judíos y no judíos, para paz del todo el mundo, no es una paz política, una paz de hombres, una paz que la verdadera paz, que miramos, estoy en Israel, judíos, árabes, y ahí hablamos política y cómo hacemos la paz solo por Yeshua, solo Yeshua puede hacer la paz. Entonces muchos hablan, no, pero Yeshua no es lo que hace la unión. Yeshua es el ministro, como está escrito en Isaías, ministro de la paz, el que hace con que por Yeshua todas las naciones pueden tener paz, una paz más do que una paz del mundo, una paz verdadera que podamos buscar. Podemos estar en la guerra, una guerra con nosotros mismos, una guerra con este mundo, la sociedad, pero salimos de nuestras casas con paz adentro de nosotros. En hebreo, cuando se pregunta, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás?
Entonces hablamos Mashlomcha, Mashlomer. ¿Qué es? Shalom. La palabra shalom es la pregunta de cómo estás tú, cómo andas, cómo está tu paz, cómo estás adentro. Puede estar en guerra el mundo, puede estar las cosas, pero si tú estás en paz adentro, tienes Yeshua, que es la verdadera paz, tú tienes una vida tranquilo, hace las cosas. Entonces, no temer lo enemigo y tener la paz. Tenemos que poner la chance del enemigo, hacer la paz con él, la paz con las personas, una paz del amor, no la paz que el mundo hace. Para encerrar, el Señor es tan detallista, con detalles, que Él habla que cuando hay guerras, Israel no pueden destruir las árboles de los frutos, que hay que mirar, que cuidar, que el Señor danos árboles, arboledas con frutos, que esto va a nos mantener en el periodo de la guerra. Entonces miramos un Dios que busca nos amar, cuida de todos los detalles, de todo está en la Torá, que podamos mirar en la Torá todos los enseñamientos y todo lo que podamos hacer todos los días, buscar las cosas del Señor por el Ruach, y así buscamos todos los días que el Señor nos trabaja para que Él puede cambiar lo que necesita dentro de nosotros, para que buscamos la paz que las personas pueden mirar afuera y mirar que tenemos la paz del Señor, de Yeshua, para todos los días, para todo lo que pasa. Por eso deseamos que podamos tener un Shabbat de mucho shalom, mucha paz, la paz de Yeshua para todos nosotros. Shabbat Shalom desde Israel para hermanos de Argentina y todos los que hablan español. Shabbat Shalom. Amén. Y desde aquí también un Shabbat Shalom.